Después de una dura guardia nocturna, ella entró en casa en silencio y se quedó paralizada. Su marido y su suegra arrastraban a su madre por el suelo hacia el umbral, en camisón. «Fuera de aquí. Ahora va a vivir aquí mi madre», gritaba el marido. Ella no dijo ni una palabra, simplemente marcó el número de su padre. 15 minutos después, al marido y a la suegra ya los estaban subiendo a una ambulancia. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dar like. Que disfruten la historia. Pero antes de que llegara el desenlace, había que atravesar esta pesadilla. Laura subió al tercer piso arrastrando los pies. La guardia nocturna en la panadería había sido infernal. Se averió la amasadora de la segunda línea y a ella, como jefa de tecnología, le tocó correr de un taller a otro, ajustando el proceso a mano. Le zumbaba la cabeza, le dolía la espalda y se le nublaba la vista. Lo único que quería era caer en la cama, taparse hasta la barbilla y dormir hasta el mediodía. Eran exactamente las 6 de la mañana. En el portal olía a humedad y a patatas fritas de alguien. Sacó las llaves soñando con el silencio, pero no había silencio. De detrás de su propia puerta llegaba ruido. Golpes, como si movieran muebles, y un chillido agudo y estridente. Laura metió la llave, pero la cerradura estaba abierta. Empujó la pesada puerta metálica y se quedó congelada en el umbral, incapaz de respirar. En el estrecho pasillo ocurría algo que el cerebro se negaba a aceptar como real. Su marido, Ignacio, y su madre, Augusta, arrastraban a una persona por el suelo. Era Rosa, la madre de Laura. Solo llevaba un viejo camisón de franela con florecitas. Rosa, pequeña y frágil después de la gripe que había pasado en invierno, intentaba aferrarse con los dedos debilitados al marco de la puerta del baño, pero Ignacio le abría las manos sin piedad. «Fuera de aquí, vieja yegua», gritaba Ignacio, con la cara roja por el esfuerzo y, al parecer, por una especie de euforia salvaje. «He dicho que fuera». Augusta, una mujer corpulenta con el peinado cuidadosamente arreglado incluso a esa hora, daba patadas a las bolsas que ya yacían en el rellano. De una bolsa abierta se desparramaron los medicamentos de mamá, el tensiómetro y un montón de fotos antiguas. «No te resistas», siseaba Augusta, agarrando a Rosa del hombro y tirando de ella. «Libera el espacio. Aquí voy a vivir yo ahora, no tú, parásita». Rosa no gritaba. Solo gemía en voz baja, mirando a su hija con los ojos abiertos por el terror. En esa mirada había tanta indefensión que algo se rompió dentro de Laura. Una rabia fría, pesada como una lápida, aplastó el cansancio. Ignacio vio a su mujer. Se quedó inmóvil un segundo, pero no se asustó. Al contrario, sus labios se estiraron en una mueca torcida. «Ah, llegó la que mantiene a todos», escupió. «Llévate a tu madre y lárguense las dos. Te dije que mi paciencia se acabaría». Volvió a tirar de Rosa hacia la salida. Mamá gritó de dolor. Laura no gritó. No preguntó por qué, ni cómo puedes. En silencio dio un paso atrás, salió al rellano y cerró la puerta de entrada delante de sus narices, dejándolos dentro. El cerrojo chasqueó, los dejó encerrados desde fuera con 2 vueltas. Con los dedos temblorosos sacó el teléfono. Los tonos parecían eternos, aunque en realidad pasaron solo 3 segundos. «Sí, Laura». La voz del padre sonaba ronca de sueño. «Papá», dijo ella con una voz uniforme y muerta. «Ven, urgente. Ignacio y su madre están echando a mamá del piso. Le están pegando». «Voy», respondió Gregorio, breve, y colgó. Laura se apoyó de espaldas en la pared fría del portal. Detrás de la puerta se oían golpes sordos y los alaridos de Ignacio, que había entendido que estaba encerrado. Golpeaba la puerta con los puños, exigiendo que lo soltaran. La vecina del piso de abajo entreabrió la puerta, asomó la cabeza y, al ver la cara de Laura, se escondió de inmediato. Gregorio vivía a 3 calles. Estaba jubilado, pero 30 años trabajando con maquinaria pesada y su fortaleza natural no habían desaparecido. A los 7 minutos Laura oyó cómo se cerraba la puerta del portal abajo. Los pasos pesados en la escalera sonaban como la llegada del destino. Su padre subió al piso. Llevaba una chaqueta echada a toda prisa sobre la ropa de casa. Su rostro, normalmente bonachón, parecía ahora una máscara de piedra. «Abre», gruñó. Laura giró la llave. En cuanto la puerta se abrió, Ignacio, que estaba justo detrás, intentó lanzarse contra su suegro a puñetazos. Fue un error. Gregorio ni siquiera frenó el paso.
Simplemente atrapó el brazo del yerno en el aire y, con un movimiento corto y seco, lo estampó contra la pared del pasillo. Se oyó el golpe sordo del cuerpo contra el hormigón y el tintineo del yeso que caía. Ignacio se deslizó al suelo, boqueando, con los ojos desorbitados. Augusta, que en ese momento intentaba empujar a Rosa hacia el hueco abierto, chilló. Gregorio se acercó a ella. No la golpeó, no. Simplemente la agarró del cuello del abrigo, como a un gatito travieso, y la lanzó con fuerza lejos de Rosa, hacia la cocina. Augusta chocó con la cadera contra una alacena, agitó los brazos de forma teatral y cayó al suelo. ¡Asesinan! Gritó tan fuerte que zumbaban los oídos. ¡Gente! ¡Asesinan a una pensionista! ¿El corazón? ¿Mi corazón? Se agarró el pecho, poniendo los ojos en blanco. Ignacio, que ya se había recompuesto un poco pero seguía sentado en el suelo, se sumó al teatro. «Llamen a la policía», gritaba hacia la puerta abierta, donde ya se había reunido un grupo de vecinos curiosos. «Bandidos. Entraron a mi casa». Mientras tanto, Laura corrió hacia su madre. Rosa estaba sentada en el suelo, apretando una manta arrugada contra el pecho, y lloraba en silencio. Un temblor fuerte sacudía su cuerpo delgado. Laura la abrazó, sintiendo como latía el corazón de mamá. «Una ambulancia», chillaba Augusta, rodando por el suelo. «Me muero». Alguien de los vecinos realmente llamó a los servicios. Las sirenas aullaron en el patio con una rapidez aterradora. En el piso entraron 2 médicos y una patrulla policial. Los médicos se dividieron de inmediato. Uno fue hacia Rosa, a la que Laura intentaba sentar en un pub. El otro, de mala gana, se inclinó sobre Augusta, que gemía como si la estuvieran cortando. Ignacio, al ver al policía, se transformó al instante. Se levantó con dificultad, sujetándose las costillas, y puso la cara más sufrida posible. «Señor agente», se dirigió al joven policía de ceño fruncido. «Registre las lesiones». Este hombre señaló con el dedo a Gregorio, que permanecía en silencio apoyado en la pared con los brazos cruzados, irrumpió en mi casa y nos golpeó a mí y a mi anciana madre. «Es un ataque». Gregorio solo miró con pesadez a su yerno, haciendo que éste retrocediera involuntariamente un paso. Laura se puso en pie. Temblaba, pero su voz sonó firme. «Eso es mentira», dijo mirando directamente a los ojos del policía. «Volví de la guardia nocturna y los encontré echando a mi madre a la calle. Este es mi piso. Mi padre nos defendió. Saque a esta gente de aquí». El policía suspiró cansado. Ese tipo de disputas familiares eran rutina para él. Sacó una tableta. «¿Apellidos?», preguntó sin mirar a nadie. «González Laura», respondió ella. «Este es mi marido, Ignacio González. El piso es nuestro». «¿Y esta quién es?». El agente asintió hacia Augusta, a quien el médico ya le tomaba la atención, negando con la cabeza de forma escéptica. «Su madre. No está empadronada aquí ni vive aquí. Exijo que abandone la vivienda». Ignacio dejó de gemir de repente. Se enderezó, se arregló la camiseta rota y miró a Laura con la misma sonrisa asquerosa del principio. «Compruebe los documentos», agente, dijo alto y claro. «A ver quién es el dueño y quién es solo un parásito». El policía empezó a introducir los datos en la base. Laura frunció el ceño. ¿De qué hablaba? Habían comprado el piso hacía 5 años con una hipoteca que pagaron entre los dos. Los documentos estaban en el aparador. El agente miró la pantalla de la tableta durante demasiado tiempo. Su rostro, hasta entonces aburrido, se volvió duro y frío. Alzó la vista hacia Laura. «Señora González», dijo con un tono completamente distinto. «Por favor, cálmese y aléjese del señor González». «¿Qué pasa?», no entendió Laura. «Échelos». «No puedo echarlos», sentenció el policía, dando un paso hacia ella como si fuera a detenerla. «Según el registro de la propiedad, usted se encuentra en una vivienda ajena». «¿Qué?». Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Es un error. Somos propietarios los dos». «No hay ningún error», el agente giró la tableta hacia ella. «El único propietario de este piso es González Ignacio. Título de propiedad, contrato de donación. Fecha de registro, hace 3 semanas». En la habitación se hizo un silencio zumbante, roto solo por los gemidos falsos de Augusta. Laura miraba la pantalla, donde en blanco y negro estaba escrito que ya no tenía casa, que allí no era nadie, una invitada, o, como dijo el policía, una intrusa. Ignacio se rió en voz baja, con malicia, viendo cómo palidecía su esposa.
¿Y bien, Laura? Susurró. ¿Recoges tus cosas ahora o las tiro por la ventana? El policía ni siquiera le dio tiempo a asimilar lo oído. Simplemente la agarró del codo con dureza, con gesto dueño, como se detiene a una ladrona de supermercado, no a una mujer que acaba de perder su casa. Vamos, señora, gruñó. Y llévese a su padre. En comisaría aclararemos quién es el dueño y quién el gamberro. Ella intentó soltarse para correr hacia su madre, a la que los médicos de la ambulancia ya colocaban en la camilla, pero el agente la sujetaba con fuerza. Mamá estaba pálida como la cera, con los ojos cerrados, los labios moviéndose sin sonido. Lo único que Laura alcanzó a gritar al camillero fue: ¿a qué hospital? Al municipal, cardiología, respondió este por encima del hombro, y las puertas del ascensor se cerraron, separándola de la persona más querida. A Laura y a su padre lo sacaron del portal bajo las miradas fijas de los vecinos. Todo el patio ya lo sabía. Las ancianas de los bancos, las madres jóvenes con carritos, los hombres hurgando en motores. Todos los miraban como a delincuentes. Augusta había hecho su papel a la perfección. En la comisaría olía a tabaco, lejía y desesperanza. Los retuvieron 3 horas. Ignacio y su madre presentaron una denuncia llena de detalles coloridos sobre cómo un exmarido enloquecido y una nuera desequilibrada habían intentado matarlos. Las palabras de Laura sobre que le habían robado el piso el agente de guardia las escuchaba a medias, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Señora González, dijo él con cansancio, devolviéndole los documentos. Tenemos el extracto del registro. El propietario es su marido. El contrato de donación está debidamente certificado ante notario. Si cree que la engañaron, vaya al juzgado. Pero, por ahora, usted no tiene derecho a acercarse al piso. Una llamada más y a su padre lo meteremos en el calabozo por lesiones de gravedad media. Su marido, por cierto, tiene sospecha de conmoción. Salieron a las escaleras de la comisaría. En la calle empezó a caer una llovizna fina y desagradable de otoño. El padre guardó silencio. Solo sacó un paquete de cigarrillos baratos, encendió uno y apretó los puños hasta que se le blanquearon los nudillos. Le daba vergüenza no haber podido proteger a su hija hasta el final, aunque Laura sabía, si no fuera por él, a mamá la habrían tirado al cemento. Vámonos a mi casa, dijo él con voz sorda, echando el humo. Pasas la noche, y luego veremos. En el piso del padre, abarrotado de muebles viejos y cajas con herramientas, hacía calor, pero Laura temblaba como con fiebre. No podía sentarse. No podía beber el té que el padre preparó torpemente en una taza desportillada. En la cabeza le martillaba una sola idea. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Ignacio poner el piso a su nombre sin su participación? Agarró su viejo portátil, por suerte lo llevaba en el bolso, y, tecleando a duras penas, entró al portal del registro estatal. Le temblaban tanto las manos que solo acertó la contraseña al tercer intento. Pidió un extracto urgente del historial de transmisión de derechos. El archivo se descargaba desesperadamente lento, el círculo de carga la hipnotizaba, contando los segundos de su derrumbe. Por fin el documento se abrió. Donación de la participación. Fecha, 12 de septiembre. Bajó hasta las firmas. Allí estaba su firma. Laura amplió la imagen hasta ver píxeles. El rizo de la L, el trazo final brusco, la inclinación. Era su mano. Su mano, sin duda. Conocía cada línea de su rúbrica, la había puesto cientos de veces en albaranes y tarjetas de proceso. Si le enseñaran esa hoja sin contexto, juraría que la había firmado ella misma. Pero el 12 de septiembre. Se recostó en el respaldo de la silla dura, cerrando los ojos y reconstruyendo la cronología. El día 12. Martes. La víspera habían hecho inventario, ella había trabajado 2 días seguidos. Llegó a casa la mañana del 12, muerta de cansancio. Cayó en la cama y durmió hasta la mañana siguiente. No salió de casa, no vino nadie. Y entonces la quemó un recuerdo. Un par de meses antes, Ignacio empezó de repente a mostrar un interés raro por la caligrafía. Por las noches se sentaba a la mesa, dibujaba trazos, decía que le calmaba los nervios. Y además le pedía constantemente que firmara la recepción de paquetes que él pedía a su nombre, le metía por delante recibos de luz, formularios para sobrinos. Estaba entrenándose, metódico, durante semanas, llenándose la mano copiando su firma, mientras ella le hacía la cena y lavaba sus camisas. Lo planeaba mientras le sonreía y se quejaba del jefe. Laura cerró el portátil de golpe, con tanta fuerza que la tapa crujió.
La rabia, caliente y limpia, expulsó el miedo. Tenía que verlo. Ahora. ¿A dónde vas?, preguntó el padre al verla ponerse el abrigo mojado. Al hospital, cortó ella. Tengo que hablar con mi marido. El padre quiso ir con ella, pero Laura lo detuvo con un gesto. Si veía a Ignacio en ese estado, lo mataría y entonces la cárcel sería inevitable. Esa era su batalla. Encontró a Ignacio en traumatología. Estaba en una habitación privada de pago. ¿De dónde sacó el dinero? Rodeado de almohadas. Llevaba un collarín en el cuello, aunque Laura veía perfectamente cómo giraba la cabeza cuando flirteaba con una enfermerita que le ponía el suero. Augusta no estaba, seguramente se moría en otro servicio. Al ver a Laura, Ignacio ni se inmutó. Despidió con un gesto perezoso a la enfermera y ella, con los labios apretados, salió, dejándolos a solas. ¿Vienes a pedir perdón?, preguntó él, mordiéndole a una manzana verde. Llegas tarde, Laura. A mamá la has puesto fatal. Tiene la tensión a 200. Laura se acercó a la cama, hasta quedar a un palmo. Quería clavarse en su garganta, pero mantuvo las manos en los bolsillos, apretando los puños hasta que las uñas se le hundieron en las palmas. Falsificaste la firma, dijo en voz baja. Te entrenaste durante meses. Nos robaste el piso mientras yo dormía. Ignacio dejó de masticar. La miró con una superioridad aburrida, como si explicara un teorema a una niña. Demuéstralo, sonrió. La pericia confirmará que la firma es tuya. Me aseguré de que fuera perfecta. La gente lista planea su futuro, Laura. ¿Y tú? Tú solo eres una bestia de carga. Nunca supiste vivir bonito. Iré a la fiscalía, escupió ella. Voy a levantarlo todo. Notario, testigos. Ve, aceptó él con ligereza. Pero ten en cuenta, mientras tú corras por oficinas, tu papá se irá a prisión. Tengo el parte de lesiones. Mamá tuvo una crisis hipertensiva provocada por el ataque. Eso es condena real, Laura. 3 años, mínimo. El viejo allí no dura mucho. Ella se quedó helada. Sabía dónde golpear. Su padre no sobreviviría en la cárcel con su salud. Ignacio vio su miedo y sonrió satisfecho. Se estiró hacia la mesilla y sacó un papel doblado. Pero podemos llegar a un acuerdo, murmuró con voz melosa. Somos familia, al fin y al cabo. Retiro la denuncia. Digo que nos reconciliamos, conflicto doméstico. Tu papá duerme en casa. ¿Qué quieres?, preguntó ella, ya intuyendo el precio. Una tontería, le tendió el papel y un bolígrafo. Firma esto. Es una renuncia a reclamaciones sobre nuestra cuenta de ahorro conjunta. Solo una formalidad, para saber que no vas a empezar a vengarte y a dividir cada céntimo en el divorcio. Firma y tu padre queda libre. Laura miró el documento. Era un acuerdo de reparto de bienes por el que ella cedía voluntariamente todo el dinero de la cuenta a su marido. En esa cuenta estaba el ahorro de 10 años. Sus primas, sus horas extra, el dinero por vender el garaje de la abuela. Ahorraban para ampliar, querían hijos. Allí había casi $30,000. ¿Quieres quedarte con todo?, preguntó, mirándolo a los ojos. ¿El piso, el dinero? ¿Quieres dejarme en la miseria? Quiero una compensación por daños morales, declaró él con descaro. Y una garantía de tranquilidad. Firma, Laura, o mañana vendrá un convoy a por tu padre. Laura miró su cara autosatisfecha y de pronto entendió, si firmaba, perdería el único punto de apoyo. El dinero era lo único que a él le importaba. Mientras el dinero siguiera en la cuenta conjunta, ella podía bloquearlo, podía negociar. No, dijo, retrocediendo hacia la puerta. ¿Qué? Ignacio se incorporó sobre los codos, la cara se le deformó. ¿No lo has entendido? Lo meteré en la cárcel. Inténtalo, lanzó ella y salió corriendo de la habitación. Tenía que llegar a tiempo. Corrió por el pasillo del hospital, empujando visitantes. Salió a la calle y paró un taxi. Al Banco Central, rápido, gritó al conductor. El trayecto fue desesperantemente lento, parándose en todos los semáforos. Laura miraba el reloj. Faltaban 40 minutos para el cierre del banco. Sacó el teléfono y trató de entrar en la app, pero la pantalla mostró error de acceso. Contraseña cambiada. Ignacio la había cambiado. Se había preparado para eso también. El coche frenó delante del banco. Laura entró disparada en la sala de operaciones, jadeando, con el pelo empapado por la lluvia. Necesito bloquear una cuenta, soltó a la recepcionista. Urgente. Es una cuenta familiar. Mi marido intenta robar el dinero. La llevaron con una gestora.
Una mujer con traje gris estricto miró los documentos mucho rato, luego tecleó algo en el ordenador. La cara le seguía impasible, y eso asustó a Laura más que nada. Señora González, dijo al fin, girándole el monitor. No puedo bloquear los fondos. ¿Por qué? Gritó Laura, ya sin poder contenerse. Soy cotitular. Tengo derecho. Porque no hay nada que bloquear, respondió la gestora con calma. El saldo de su cuenta es de 12 céntimos. Laura se quedó clavada mirando la cifra. 12 céntimos. 10 años de vida. 10 años de turnos nocturnos, de ahorrar en vacaciones, de negarse todo. ¿Dónde está el dinero? Susurró. ¿A dónde fue? Ayer se hizo una transferencia por el total, la gestora abrió el detalle. Operación confirmada desde la banca online. ¿A dónde? La voz se le rompió en un ronquido. Beneficiario, constructora Elite Troy. Concepto, pago de reserva de una villa en el complejo Costa Soleada. ¿A nombre de quién está el contrato? Preguntó ella, sabiendo la respuesta, pero necesitaba oírla en voz alta para creer en el abismo. La gestora dudó, revisando el campo de notas. El contrato está a nombre de Antans Augusta, dijo. Se le fue el suelo. Ignacio no solo robó el piso, vació todas sus cuentas para comprarle una casa de lujo a su madre. No la estaba chantajeando para conseguir dinero, ya se lo había gastado. Quería su firma para que ella no pudiera denunciarlo por robo. Laura salió del banco al atardecer frío. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía marido. Solo tenía una rabia que ya no ardía como una hoguera, sino como una llama fría y mortal. Bajo la lluvia se quedó quieta un minuto, dejando que el agua helada enfriara la cara en llamas. Se acabaron las lágrimas. Solo quedaba el cálculo. Frío, malo, matemático. Lo primero que hizo no fue ir con su padre, sino a su trabajo. La panadería funcionaba 24/7 y en logística se sentaba Soledad, una mujer que lo sabía todo de todo el mundo. Laura necesitaba el nombre de la notaria. En el extracto del registro figuraba, Ramírez A. ¿Ramírez? Soledad se ajustó las gafas mirando el monitor. ¿Ángela? Si es la sobrina de tu suegra. La recuerdo, en su boda se emborrachó y bailó encima de la mesa. Tiene una oficinita en la zona industrial, detrás del mercado viejo. Un sitio maldito, la gente normal no va ahí. El rompecabezas encajó. Claro, gente de los suyos. Laura tomó un taxi y se fue a las afueras. La oficina de Ángela estaba en el sótano de un edificio de 5 plantas destartalado, entre una casa de empeños y una tienda de cerveza de grifo. El letrero de notaría colgaba torcido, una de las letras no encendía. Entró sin llamar. En la sala de espera no había nadie, solo una secretaria pintándose las uñas con un esmalte rosa venenoso. Laura pasó de largo, empujó la puerta del despacho y se encontró cara a cara con Ángela. Estaba sentada tras un escritorio cubierto de carpetas y se estaba comiendo un bocadillo. Al ver a Laura, se atragantó. «¿Laura?», ronqueó, sacudiéndose las migas. «¿Qué haces aquí?». «Atiendo con cita». Laura cerró la puerta con llave y se acercó a la mesa. Ángela se hundió en la silla. Siempre había sido cobarde, Laura lo recordaba. «¿Cuánto te pagaron, Ángela?», preguntó en voz baja. «¿Por legalizar una firma falsa en la donación?». «¿De qué hablas?». Sus ojos se movieron nerviosos. «Ignacio vino con los papeles, tú estabas con él, firmaron los dos. Todo es legal». «Yo no estaba allí», Laura se inclinó sobre ella, apoyando las manos en la mesa. «Estaba en el turno. Y tengo pruebas». «¿Qué pruebas?», chilló Ángela. «Tengo el libro de registro, tengo el sello. No vas a poder demostrar nada». «Video», mintió Laura sin pestañear. «Hace medio año Ignacio y yo pusimos una cámara oculta en el recibidor. Ya sabes, por seguridad. Y esa cámara grabó como Ignacio, solo, se sienta a la mesa y practica mi firma. Y después, como entra en casa con los documentos ya preparados. Y como habla contigo por teléfono, comentando que todo salió perfecto». El rostro de Ángela se volvió ceniza. El farol era burdo, pero en su mundo el miedo a la cárcel pesaba más que la lógica. Eso es una grabación ilegal», balbuceó, temblándole la voz. «El juez no lo aceptará». «Puede que el juez no», Laura bajó la voz a un susurro, «pero a la fiscalía sí le va a interesar. Ahora mismo voy para allá, Ángela, con la memoria. Si no escribes una confesión ahora, vas a caer. Por estafa a gran escala en grupo organizado. Hasta 10 años». Ángela empezó a jadear.
Le temblaban tanto las manos que dejó caer el bolígrafo. Yo no sabía nada, gritó. Mi tía dijo que era una sorpresa, que querían poner el piso a nombre de él para pagar menos impuestos. Yo solo ayudé a la familia. Escribe, ordenó Laura. No. Ángela se levantó de golpe. Vete, no pienso escribir nada. Estás faroleando. Si tuvieras un video, ya estarías en la policía y no aquí. Fuera o llamo a seguridad. Pulsó un botón bajo la mesa. Laura entendió que había apretado demasiado. Ángela era tonta, pero su instinto de supervivencia funcionaba. Laura se dio la vuelta y salió, cerrando de un portazo. No consiguió la confesión, pero vio el miedo. Ángela estaba a punto de romperse, y eso significaba que cometería un error. Cuando Laura volvió a la panadería, le esperaba otro golpe. En la garita, el vigilante no le sonrió como siempre, apartó la mirada. Señora González, el director la llama, murmuró. En el despacho del director hacía un calor sofocante. Pedro, un hombre corpulento que siempre la había valorado por su profesionalidad, ahora la miraba con irritación abierta. Siéntate, González, tiró una tableta sobre la mesa. Explícame qué es esto. En la pantalla estaba abierto un video de un grupo local. En él, Augusta, con la cabeza vendada y moratones dibujados bajo los ojos, estaba en medio de su patio, hablando a la cámara del móvil de alguna vecina compasiva. Me pegaron, me robaron, me echaron a la calle. Sollozaba, señalando con el dedo las ventanas del piso de Laura. Esta es Laura, la tecnóloga de la panadería. Por fuera parece decente, pero es una basura, una drogadicta y una sádica. Con su padre delincuente casi nos matan a mí y a mi hijo. Miren lo que hicieron. Se subía la manga, enseñando un enorme moratón violeta que claramente estaba pintado con sombra de ojos. Laura reconocía ese tono del neceser de Augusta. Pedro, es mentira, dijo Laura con firmeza. Es un conflicto familiar, me quieren quitar el piso. Me da igual quién le quite que a quien, rugió el director. Pero bajo ese video ya hay 200 comentarios. Dicen que en nuestra panadería trabajan animales, que amasas el pan con las mismas manos con las que le pegas a tu suegra. Reputación, Laura. Tenemos un concurso para suministrar a las escuelas a la vuelta de la esquina. No quiero escándalos. ¿Y qué propone? Firma una solicitud de vacaciones sin sueldo. Un mes. Arregla lo de tu familia y que no haya ruido. Luego veremos. Laura salió del despacho sintiendo que por dentro ya no hervía rabia, sino desesperación. Le habían quitado la casa, el dinero y ahora también el trabajo. La habían acorralado. Y en un rincón, como se sabe, la rata se vuelve más peligrosa. Necesitaba una prueba. No palabras ni faroles, un papel. El original de los ensayos de firma, borradores lo que fuera. Ignacio era meticuloso, pero también perezoso. No podía haberlo tirado todo. Laura conocía el horario de Ignacio. A esa hora, a las 2 de la tarde, debía estar en curas y fisioterapia en el hospital. Augusta, por su actividad en redes, estaba de gira por el barrio recogiendo firmas en defensa de víctimas de violencia doméstica. El piso estaba vacío. Ella ya no tenía llaves, Ignacio cambió el bombín el día anterior, pero conocía el piso al dedillo. Vivían en el tercer piso. El balcón de la cocina daba a una escalera de incendios, vieja y oxidada, pero se podía alcanzar la barandilla desde allí si no se tenía vértigo. Se cambió a un mono de trabajo que había cogido de la panadería, se caló una gorra y fue por patios interiores. En el portal no había nadie, la lluvia dispersó a todas las cotillas. Subió por la escalera de incendios. El hierro resbalaba bajo las suelas mojadas. Un paso en falso y se rompería el cuello, pero no tenía miedo. Laura saltó la barandilla del balcón, raspándose el brazo hasta sangrar. La puerta del balcón estaba cerrada, pero no con el pestillo. Ignacio siempre se olvidaba de echarlo para salir a fumar. Empujó el plástico, lo hizo palanca con un destornillador que encontró en el cajón de herramientas del balcón y la puerta cedió. Ya estaba dentro. En el piso olía a un perfume ajeno, pesado, dulce, el de Augusta. Ya había empezado a instalarse. En el sofá estaban tirados sus chales, en la mesa, tazas sucias. Las cosas de Laura, las que no habían tirado al rellano, estaban amontonadas en un rincón como basura. Empezó a buscar. Revolvió los cajones del escritorio donde Ignacio guardaba papeles. Nada. Miró bajo el colchón, en los libros, en cajas de zapatos. Nada. El tiempo corría.
Podían volver en cualquier momento. Laura se lanzó al dormitorio. El armario empotrado. En la balda superior, al fondo, detrás de una pila de jerseys de invierno, palpó algo duro. Era una vieja carpeta de documentos que Ignacio usaba desde la universidad. La sacó, se sentó en el suelo y la abrió. No había borradores de firmas. No había nada sobre el piso. Había un montón de contratos. Empezó a leer y se le erizó el pelo. Microfinanciera Dinero Rápido. Préstamo de $5,000. Fecha, mayo de este año. Intereses demenciales. Crédito Express. 3,000. Junio. Dinero ya. 7,000. Julio. En total, casi $30,000. Ignacio había pedido préstamos en todas las cloacas de la ciudad. ¿Para qué? Vivían modestamente, no habían hecho grandes compras. No cambió el coche. Pasó la página. Bajo los contratos había impresiones de transferencias bancarias. Cada vez que el dinero entraba en la cuenta de Ignacio, ese mismo día, literalmente una hora después, lo enviaba a otra cuenta. Beneficiaria, Antans A. Cuenta en un banco comercial. Augusta. Pedía préstamos, hundiéndose en deudas, y se lo daba todo a su madre. En la carpeta había otra hoja, un extracto de esa cuenta secreta de Augusta. Laura recorrió con los ojos los gastos, spas, joyerías, restaurantes, una compra de bolso de diseñador por $2,000, un viaje a Cancún, un hotel de 5 estrellas. Ella decía que iba a un balneario con un bono social. No había negocio, no había inversiones, solo se lo tragaba. Le chupaba miles al hijo para vivir como una reina mientras Laura e Ignacio recortaban hasta en comida. Y ahora, cuando los acreedores apretaron y no había con qué pagar, decidieron robar el piso y los ahorros. No por la villa. La villa era un cuento para Ignacio. El dinero era para tapar sus agujeros y seguir el banquete. En la cerradura de la puerta de entrada chirrió una llave. Laura se quedó inmóvil. Habían vuelto antes. Bueno, hijo, ahora nos tomamos un tecito, se oyó desde el pasillo la voz de Augusta, alegre y nada moribunda. Y mañana viene el agente inmobiliario, valora esta posilga. Laura se metió la carpeta bajo la chaqueta, se la apretó al pecho y se lanzó al balcón. Se deslizó a la lluvia, cerró la puerta con cuidado y se quedó colgando de la escalera de incendios, rezando para que no les diera por salir a fumar. El corazón le golpeaba en la garganta. Ahora sabía la verdad. No era solo avaricia. Era una pirámide financiera construida sobre los huesos de su propia familia. Y en ella Ignacio no era socio, sino la víctima principal a la que exprimían hasta la última gota. Bajó, temblando de frío y adrenalina. Llevaba una bomba en las manos. Solo faltaba entender cómo hacerla estallar sin que le explotara a ella también. Laura corrió bajo la lluvia, apretando la carpeta contra el pecho como un escudo. Los papeles le quemaban la piel incluso a través de la chaqueta. Ahora lo entendía todo. No solo querían vivir mejor. Se estaban hundiendo. Y para salvarse habían decidido usarla a ella como balsa, una balsa a la que se le puede prender fuego. El primer nombre en la lista de acreedores estaba rodeado en rotulador rojo, David, urgente. Ella lo llamó desde la marquesina de una parada de autobús. Los tonos sonaron largos, espesos. Sí, la voz era baja, ronca, sin emoción. Soy la esposa de Ignacio González, dijo Laura, intentando que no le temblara la voz. Llamo por la deuda. Quiero pagar. Hubo un silencio. Ella oyó cómo aspiraba una calada de cigarrillo. Ya era hora, respondió él por fin, porque tu maridito se ha relajado demasiado. Te mando la dirección por SMS. En una hora. Si no vienes, ponemos el contador a los familiares. La dirección la llevó a la trastienda de un taller mecánico en las afueras. Olía a aceite de motor y a café rancio. David estaba sentado a una mesa con los pies sobre el tablero. Era un tipo enorme, con la nuca rapada y unos ojos en los que no había nada humano. ¿Lo trajiste?, preguntó, sin saludar. He venido a negociar, respondió ella, quedándose junto a la puerta. Sé que Ignacio les debe mucho. Quiero saber cuánto exactamente, para cerrar el asunto. David se echó a reír. La risa sonaba como una tos. ¿Quiere negociar? Te iría mejor si te trataras, guapa. ¿De qué habla? Laura frunció el ceño. Él sacó el móvil, tecleó con su dedo grueso y se lo mostró. Tu suegra me escribe. Cada semana. Laura se acercó. En la pantalla había un chat de mensajería. Contacto, Augusta. David, por favor, dame una semana más.
Laura volvió a recaer, se llevó todo el dinero de la casa, se lo gastó de fiesta. La metimos en una clínica, ahora venderemos el piso y te lo devolveremos todo con intereses. No toques a Ignacio, él también es víctima. Debajo había una foto. Una foto de Laura durmiendo con la boca abierta después del turno de noche, despeinada, pálida. Pie de foto, mira, otra vez colocada, casi se nos muere. Se le oscureció la vista. Es mentira, dijo en voz baja. Soy tecnóloga, no bebo ni consumo drogas. Ella me usa como excusa para no pagarles. David guardó el móvil y la miró con interés, con atención, como un depredador a su presa. Me da igual quién de ustedes sea drogadicto y quién sea santo, dijo, levantándose. Era enorme, tapaba la luz de la lámpara. Quiero mi pasta. 30.000. Más multas. Total, 40. Tienen hasta mañana por la tarde. Si no hay dinero, iremos a por tu madre. Sabemos en qué hospital está. Dio un paso hacia ella y Laura retrocedió, golpeando la espalda contra la puerta. ¿Me entendiste? Se le vino encima. Mañana. Laura salió del taller disparada. Temblaba de asco y de miedo. Augusta no solo robaba, le estaba fabricando una reputación de drogadicta perdida para que nadie, ni siquiera los matones, le creyera. Tenía que ver a Ignacio. Ya. Tenía que abrirle los ojos. Era un idiota, pero era un cobarde. Si veía que su madre lo estaba poniendo en la mira de los cobradores, que se gastaba el dinero en ella y no en negocios, se rompería. La traicionaría para salvarse. Laura sabía que Ignacio ya había vuelto a casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Tocó el timbre. Largo, insistente. ¿Quién es? La voz de Ignacio sonaba tensa. Abre, Ignacio. Se lo de las deudas. Se lo de David. La cerradura chasqueó. La puerta se abrió con la cadena puesta. En la rendija apareció su cara, pálida, con los ojos inquietos. ¿Estás sola? Susurró. Sola. Déjame entrar. Tenemos que hablar antes de que nos maten a todos. La dejó pasar. En el piso reinaba el caos. Augusta se había ido, su abrigo no estaba en el perchero. Ignacio llevaba solo un chándal y se mordía los labios, nervioso. Laura entró en la cocina, sacó la carpeta de debajo de la chaqueta y la tiró sobre la mesa. Lee, dijo. Ignacio se acercó con cautela y abrió la carpeta. Laura vio cómo le cambiaba la cara. Pasó las hojas con extractos de la cuenta de su madre, miró recibos de joyerías, facturas de restaurantes. Le empezaron a temblar las manos. ¿Esto qué es? Murmuró. Tus créditos, Ignacio. Esos miles que pediste a intereses criminales. ¿Se los dabas a mamá para el negocio, no? Él asintió, sin apartar la vista del papel donde figuraba la compra de un bolso de diseñador de $2.000. Ella decía que invertía en acciones, en criptomonedas, que en medio año doblaríamos el capital y compraríamos una casa junto al mar. Se compró un bolso, Ignacio, y un brazalete con diamantes, y un viaje. Solo vivía a costa de ese dinero. Y ahora que los acreedores apretaron y no hay con qué pagar, decidió vender nuestro piso para tapar sus deudas. Y encima le cuenta a todo el mundo que el dinero desaparece porque yo soy drogadicta. Laura sacó el móvil y le mostró la captura del chat de David con Augusta. Ignacio miró la pantalla y Laura vio cómo se le derrumbaba el mundo donde mamá era una santa que lo quería y la esposa era una arpía. ¿Ella le escribió eso a David? Susurró. ¿Que tú eres drogadicta? Sí, para ganar tiempo. Me puso a mí de pantalla. Y a ti también. David dijo que si mañana no hay dinero, van a ir a por mi madre al hospital. Ignacio se desplomó en la silla y se agarró la cabeza. Empezó a mecerse. Dios mío, me lo prometió, me lo juró. Ignacio, Laura se sentó enfrente y le tomó la mano. Aún podemos arreglarlo. Ve a la policía. Di la verdad. Que la firma se hizo bajo presión. Que fue tu madre. Recuperamos el piso, lo vendemos nosotros, cerramos las deudas. Te ayudaré a salir. Pero tienes que entregarla. Ahora mismo. Él alzó los ojos hacia ella. Tenía lágrimas. Parecía un perro apaleado buscando dueño. Laura creyó que había llegado a él. Creyó que se levantaría y se iría con ella. Laura, le tembló la voz. ¿De verdad me vas a ayudar? Sí, somos familia, Ignacio. Pese a todo, solo di la verdad. Se limpió la nariz con la manga, sorbió, y de pronto le dio un tic raro y la cara se le transformó. Las lágrimas se secaron al instante.
Los labios se le estiraron en aquella mueca torcida, tan conocida. Familia, repitió, saboreando la palabra. Siempre fuiste tan ingenua, Laura. ¿Crees que yo no sabía en qué se gastaba el dinero? Laura retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Qué? Lo sabía, se recostó en la silla, mirándola con desafío. Bueno, quizá no lo del bolso, pero sabía que no había ningún negocio. Mamá solo quería vivir bien. ¿Se lo merece? ¿Entiendes? Toda la vida se partió el lomo en la fábrica, como tú. Yo quería darle esa vida. ¿Eres idiota? Exhaló ella. Nos van a matar por las deudas. No nos van a matar, sonrió él, y esa sonrisa daba más miedo que cualquier grito. Ya no hay deuda. ¿Cómo que no hay? David dijo. David es un mandado. No sabe lo que hice esta mañana, mientras tú corrías por notarías. Ignacio se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Vendí el piso, Laura, anteayer. Compra urgente, precio por debajo del mercado, pero en efectivo y al instante. ¿Qué te crees? ¿Por qué teníamos tanta prisa en echar a tu madre? Los nuevos dueños no esperan. A Laura se le cortó el aliento. ¿A quién? A gente seria. Ellos saldaron mi deuda con David y los demás. Transferencia directa. Así que yo estoy limpio. Y mamá también. Pero Laura miró alrededor de la cocina. Nosotros vivimos aquí. Esta es mi casa. Era tuya, la cortó él, seco. Ahora es propiedad de la inmobiliaria Garant. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Según el contrato, el piso debe quedar libre de personas y de cosas a final de semana. Se volvió hacia ella y Laura vio en sus ojos no arrepentimiento, sino triunfo. El triunfo de un hombre débil que por fin le había hecho daño a alguien. Los nuevos dueños entran en 3 días, Laura, con una cuadrilla de obreros. Así que si no quieres que tus cosas vuelen por la ventana, te aconsejo empezar a hacer las maletas. Y yo me voy con mamá. Alquiló un piso estupendo en el centro. Con lo que sobró. Fue hasta la puerta y la abrió de par en par. Lárgate. Y llévate tus trapos. El tiempo corre. Laura se quedó en medio de la cocina, mirando al hombre con quien había vivido 10 años, y comprendiendo, no tenía delante a un marido, tenía delante a un enemigo. Y ese enemigo acababa de quemar los puentes, dejándola en una isla que mañana se hundiría bajo el agua. No se puso a recoger cosas. No lloró. Simplemente salió, dando un portazo tan fuerte que cayó yeso del techo. Necesitaba tiempo para reunir un ejército. Pasaron 3 días. Laura se preparó. Y a las 8 de la mañana ya estaba frente al portal junto con su padre y su madre. A Rosa por fin le dieron el alta, los médicos la tuvieron en observación tras la crisis, pero ella se moría por volver a casa. Al enterarse por su hija de que habían vendido su casa a matones, firmó el alta voluntaria aunque los médicos estaban en contra. Estaba débil, pero dijo con firmeza, me romperé los huesos, pero no los dejaré entrar. Ahora estaba sentada en un banco, envuelta en un pañuelo de plumas, y a su lado Gregorio parecía un oso enfurecido. En las manos llevaba una palanca. Se acercó un todoterreno negro con cristales tintados. Bajaron 3 hombres. No eran agentes inmobiliarios ni una pareja joven feliz. Eran esos mismos cobradores, solo que ahora con estatus de dueños. Chaquetas de cuero, nucas rapadas, paso de quien manda. Uno de ellos llevaba en las manos una puerta nueva, aún envuelta en plástico. Entonces, ¿qué, vecinos? Vamos desalojando, gritó el jefe, escupiendo al asfalto. Se acabó el tiempo. Avanzaron hacia el portal. El padre se plantó delante de ellos, cerrándoles el paso con su espalda ancha. Aquí no entra nadie, tronó. La venta es ilegal. Hay una investigación abierta. Abuelo, aparta, no te busques pecados, se burló el matón. Nosotros tenemos papeles, título de propiedad, y ustedes solo mocos. Intentó empujar al padre, pero Gregorio se quedó como una roca. El matón soltó una palabrota y les hizo una seña a los suyos. Empezó el forcejeo. El padre se defendía con la palanca, sin dejarles acercarse al portero automático. La madre gritó. Los vecinos, como a una señal, se asomaron a las ventanas. Algunos grababan con el móvil, otros miraban mascando un bocadillo. Para ellos era un espectáculo gratis. Laura, llama a la policía, gritó el padre, apartando a uno de los agresores. Ella ya estaba llamando, pero cuando llegó la patrulla, ni siquiera se metieron. Ciudadanos, esto es un conflicto civil, dijo con desgana el sargento, mirando los documentos que le plantó el matón.
Esta gente tiene el derecho de propiedad. Y ustedes, asintió hacia ellos, están impidiendo que los propietarios legítimos accedan a la vivienda. Aparten, o nos vamos a comisaría. Son estafadores, gritaba Laura. Obligaron a mi marido a vender el piso por las deudas. Al juzgado, señora, al juzgado, la despachó el policía. Y ahora apártese. Los matones, sintiendo el respaldo de la autoridad, arrinconaron al padre. Entraron en el edificio y empezaron a subir. Desde arriba llegó el sonido de un taladro, estaban perforando cerraduras. Laura se quedó abajo, sintiendo una impotencia absoluta. Abrían su casa como una lata. Y entonces vio el taxi. El coche amarillo estaba un poco más allá, a la sombra de los árboles. La ventanilla trasera estaba bajada y asomaba una cara conocida. Augusta, con gafas oscuras, abrazaba un bolso abultado. Observaba. Quería asegurarse de que los echaban antes de irse con lo que quedaba del dinero. La rabia que Laura había acumulado durante días estalló. Se olvidó de la policía, de los matones, de todo. Solo veía a ella, la araña que había tejido esa red. Corrió hacia el taxi. Augusta la vio, los ojos se le abrieron y le gritó al conductor. Arranca, pisa. Pero el conductor dudó. Laura llegó. Abrió de un tirón la puerta trasera y la agarró del cuello del abrigo caro. Baja, perra, aulló, sacándola a rastras. Baja y dile a la gente la verdad. Augusta se resistía, clavaba las uñas en la tapicería, chillaba como un cerdo degollado, pero Laura era más fuerte. Estaba fuera de sí. La arrastró al asfalto. El bolso cayó y de dentro salieron fajos de dinero, el resto de la venta del piso, lo que los matones habían entregado en efectivo. Los billetes de 100 se dispersaron por los charcos. Aquí está, gritaba Laura, señalando el dinero. Este es el precio de mi casa. Este es el dinero que le robaste a tu hijo. Gente, miren, se lo gastó todo y ahora huye. Los vecinos jadearon. Alguien empezó a recoger billetes. Augusta, al ver que perdía la cara y el dinero, cambió de táctica al instante. Se aflojó en las manos de Laura y cayó de rodillas en el barro. Me mata, aulló con su voz teatral de siempre. Ayuda, me está estrangulando, quiere matarme. Se abrió el cuello de la blusa, los botones salieron volando. Se arañó la cara, corriéndose el rímel. Policía, chillaba. Salven a una pensionista. Los policías, que hasta entonces se aburrían junto al portal, reaccionaron al instante. Dos corrieron hacia Laura y le retorcieron los brazos a la espalda. Quieto, cese de acciones ilegales. ¿No ven que finge? Gritaba Laura, intentando zafarse. Ese dinero es mío. Ella es la ladrona. Al coche, ordenó el sargento. Agresión a una persona mayor, alteración del orden. Lo tramitamos como corresponde. Arrojaron a Laura al asiento trasero del patrullero. A través de la reja vio como Augusta, milagrosamente ya no moribunda, gateaba por el asfalto y recogía a toda prisa los billetes mojados para meterlos en el bolso. Le lanzó una mirada rápida, de vencedora, y le sacó la lengua como una niña caprichosa. En comisaría, Laura estuvo retenida hasta la tarde. Le quitaron el móvil, los cordones, el cinturón. Se sentó en un calabozo estrecho, con suelo de cemento, mirando un punto fijo. Había perdido. El piso lo habían reventado. El dinero estaba con Augusta. Ella, tras rejas. 3 horas después, el cerrojo sonó. González, salga, dijo el agente de guardia. A ver al instructor. La llevaron a un despacho. Detrás de la mesa estaba un instructor joven, con ojos cansados. Delante tenía un expediente grueso. Siéntese, señora González, dijo seco. Su situación es interesante. Yo solo quería recuperar lo mío, empezó. Ella robó. Deje el robo para luego, la cortó. Esto es más serio. La señora Antans, Augusta, ha presentado denuncia contra usted. ¿Por agresión? Se burló Laura. Bueno, sí, le tiré del abrigo. Eso es una multa, como mucho. No por agresión, el instructor abrió la carpeta y sacó un documento con sellos. Por intento de homicidio. Laura se quedó helada. ¿Qué? La señora Antans afirma que durante los últimos 6 meses usted la ha estado envenenando de forma sistemática con arsénico. Se lo mezclaba en la comida cuando iba de visita. Es una locura. Laura se levantó de un salto. Está loca. Yo le servía té, no veneno. Siéntese, bramó el instructor. Tenemos un informe médico.
Le tendió una hoja. Era un resultado de toxicología. Fecha, ayer. Sello de una clínica privada. Firma del director médico. En muestras de cabello y uñas de la paciente Antansa, se detecta una concentración de arsénico que supera la norma en 20 veces. El patrón de acumulación indica una administración prolongada y dosificada del tóxico. Y abajo, en letra pequeña, copia fiel. Notaria Ramírez A. Ángela. Otra vez Ángela. Había legalizado la copia de un informe falso. Es una falsificación, gritó Laura. Su sobrina lo legalizó. Están confabuladas. La pericia es válida y la clínica está autorizada, cortó el instructor. Además, hay testigos. Su vecina Pérez confirma que la oyó decirle a su suegra, ojalá te mueras. ¿Lo dijo? Laura recordó. Medio año antes, cuando Augusta rompió el jarrón favorito de su madre, ella lo soltó en un arrebato. Solo fueron palabras. Palabras respaldadas por veneno. El instructor cerró la carpeta. Señora González, queda detenida. Intento de homicidio. Pena, de 8 a 20 años. Pulsó un botón en la mesa. Traslado. Llévensela. La condujeron por el pasillo de vuelta al calabozo. En la cabeza no había nada. No querían solo el piso. Querían destruirla físicamente. Encerrarla 20 años para que se pudriera en prisión mientras ellos gastaban su dinero. Augusta no era solo una estafadora. Era el diablo. Y lo había calculado todo. El informe tenía fecha de ayer. Lo había preparado antes, como plan B por si el asunto del piso se complicaba. La puerta del calabozo se cerró. Laura se sentó en la litera y se tapó la cara con las manos. Estaba atrapada sin salida. A la mañana siguiente la soltaron bajo fianza. Un abogado que su padre encontró por viejos conocidos logró convencer al juez de que las pruebas eran endebles, una pericia de clínica dudosa, además legalizada por la pariente de la denunciante. Pusieron una fianza mínima para un delito así, pero aún así tuvieron que vender el garaje, el viejo pick-up y pedir dinero a los vecinos. Laura salió del calabozo con una orden de no salir de la ciudad en el bolsillo y el estigma de envenenadora pegado a la frente. La ciudad era pequeña. Los rumores volaban más rápido que un virus. Cuando Laura fue a la entrada de la panadería para recoger sus cosas, el vigilante ni le abrió el torno. Solo sacó una caja con su taza, las zapatillas de recambio y una foto de su madre. Orden del director, murmuró, sin mirarla. Entrada prohibida. La carta de despido llegará por correo. Motivo, pérdida de confianza. Laura se quedó a las puertas, apretando la caja, sintiendo cómo la observaban desde las ventanas del taller. Sus compañeros, con quienes había trabajado 10 años, apartaban la vista. Para ellos era un monstruo que envenenaba a una anciana con arsénico. Pero no tenía tiempo para compadecerse. Augusta había ido a por todas. Si quería meterla en la cárcel por envenenamiento, era porque necesitaba sacarla del camino para siempre. ¿Por qué? Para que no impugnara la venta, para que no demostrara que la firma era falsa. Necesitaba una prueba de hierro, de esas que ni el instructor más comprado pudiera ignorar. Laura estaba sentada en la cocina de su padre, repasando mentalmente cada manía de Augusta. Era hipocondríaca. Le encantaba estar enferma. Tenía una balda entera de cuadernos donde anotaba cada subida de presión, cada evacuación, cada estornudo. Diarios de salud, los llamaba. Los llevaba con precisión maniática. Si de verdad se estaba intoxicando con arsénico para inculpar a Laura, tenía que aparecer ahí. No podía no anotar síntomas. O quizá anotaba otra cosa, algo que ocultaba. Los cuadernos estaban en el piso. Augusta había llevado sus cosas allí incluso antes de echar a Laura. Laura había visto la pila de libretas con forro de hule en la mesilla del dormitorio cuando entró a buscar documentos. Papá, tengo que entrar al piso, dijo. Gregorio dejó de pelar patatas. ¿Te has vuelto loca? Ahí hay matones. Y tú tienes la orden de no salir. Te meterán dentro por incumplirla. Si no encuentro ese diario, me van a encerrar igual. 20 años. Papá, es la única oportunidad. El padre guardó silencio, mirando el cuchillo que tenía en la mano. Luego asintió. ¿Qué hacemos? El plan era simple y descarado. Por la tarde fueron al antiguo edificio de Laura. En el patio estaba el sedán viejo de su padre, el mismo que todavía no había entregado al comprador. Dell, dijo ella, subiéndosela la capucha. Gregorio se acercó al coche y le dio una patada a la rueda. La alarma aulló con una voz idiota, desgarrando el silencio del patio.
Se encendió la luz en las ventanas del tercer piso. Una cortina se movió. Gregorio esperó un minuto, hizo como que trasteaba con la cerradura, apagó la alarma. Silencio. Pero en cuanto se apagó la luz de la ventana, le dio otra patada a la rueda. El chillido volvió. Tras 5 minutos de aquel concierto, la ventana se abrió de golpe. Asomó uno de los nuevos dueños, el mismo de la nuca rapada. Abuelo, gritó. Apaga la maldita sirena o bajo y te apago a ti. Se ha roto, encogió los hombros Gregorio, tirando de la manija para provocar otro estallido. Se ha quedado pillada, la condenada. A la ventana se acercó también Ignacio. Estaba allí. Seguramente había ido a por cosas o simplemente a hacer de lacayo de los nuevos dueños. Los dos se colgaron hacia afuera y empezaron a insultar al padre. Era su oportunidad. Mientras miraban al patio, Laura rodeó el edificio y se acercó a la escalera de incendios. En el balcón del segundo piso fumaba la señora Valentina. Al ver a Laura se asustó, pero Laura se llevó un dedo a los labios. Señora Valentina, ayúdeme, susurró. Necesito subir. Quieren matar a mi madre. La señora Valentina la conocía desde que era un bebé. Odiaba el ruido, a los matones y la injusticia. Sin decir nada, empujó hasta el borde del balcón una vieja escalera de mano para que Laura alcanzara mejor el siguiente tramo. Dale, hija, susurró. Enséñales. Laura subió hasta el tercer piso. La puerta del balcón estaba cerrada, pero ella sabía que aquella cerradura era endeble. Sacó una regla metálica fina, la metió por la rendija. Clic. Se deslizó dentro. El piso estaba a oscuras, solo la luz de las farolas caía sobre el suelo. Desde el salón se oían las voces del matón y de Ignacio, que seguían discutiendo con el padre por la ventana. De puntillas entró al dormitorio. Allí estaba la mesilla. Encima, una pila de cuadernos. Agarró el de arriba, Diario de Salud. Año 2023. Laura sabía que Augusta estaba obsesionada con el control, anotaba cada pastilla, cada síntoma, cada cambio en su estado y en el de los demás. Lo abrió al azar. Al principio eran apuntes inocentes, tensión, pulso, medicación. Pero luego Laura vio un apartado aparte, Ignacio. Curso de tratamiento. 12 de marzo. Y, otra vez nervioso, quería ir a una entrevista, gritaba. Le di calmante, 2 past. A la media hora se durmió. Se perdió la entrevista. Mejor así, no debe alterarse, el médico lo dijo. Se le heló la sangre. Pasó páginas. 5 de abril. Vino un acreedor, y se puso nervioso, quería contárselo a él. Le di doble dosis por la noche. Por la mañana tranquilo, firmó papeles sin preguntas. Se quejaba de niebla mental, efecto secundario, pero tolerable. 20 de mayo. L. Hace preguntas de por qué y está apático. Dije, depresión. Aumenté dosis, B receta número 4. La memoria peor, pero así no se resiste. Firmó el borrador de la donación. Le temblaba la mano, hay que bajar la dosis de la tarde. Laura se quedó helada. Estaba escrito en un lenguaje seco, casi clínico, como en una historia médica. Augusta se había convencido de que trataba a su hijo, pero entre líneas se leía otra cosa, dosificación y efecto, como un experimento. No solo lo manipulaba, lo drogaba, lo inflaba sistemáticamente con tranquilizantes y neurolépticos para apagarle la voluntad, provocar apatía, pérdida de memoria y confusión. La niebla que Ignacio llevaba meses describiendo, su somnolencia, su docilidad, no era carácter, era química. Laura se metió el diario en la cintura del vaquero. Tenía que irse, pero en el pasillo sonaron pasos. Oye, la voz del matón estaba ya cerca. Voy a mear. Y tú ve a ver qué hace tu vieja en el dormitorio, me pareció que había luz. Ignacio venía al dormitorio. Laura intentó meterse en el armario, pero no llegó. La puerta se abrió y la silueta del marido se recortó en el umbral. Encendió la luz. Se quedaron clavados uno frente al otro. Ella, pegada a la pared, con el diario en la cintura. Él, con la mirada vacía, ausente, en la que poco a poco apareció el reconocimiento. Laura, murmuró. ¿Tú, qué haces aquí? SHHH, ella dio un paso hacia él. Ignacio, escúchame. Has entrado, retrocedió. Voy a llamar. No. Le agarró de los hombros y lo sacudió. Mírame, ¿te acuerdas de cuando firmabas los créditos? ¿Te acuerdas de la donación? Yo me acuerdo, frunció el ceño, frotándose la sien. Mamá me daba té.
té rico, con hierbas. Y luego me sentía bien, tranquilo. Y firmaba. No era té, Ignacio. Era droga. Sacó el cuaderno y lo abrió por la página marcada. Le di doble dosis por la noche. Firmó papeles sin preguntas. La memoria peor, pero así no se resiste. Es su letra, Ignacio. Tu madre te dopaba para que te endeudaras por ella. Tú no estás enfermo, estás intoxicado. Ignacio se quedó mirando la letra de su madre. Leía moviendo los labios. Doble dosis memoria peor no se resiste. En sus ojos, normalmente turbios, prendió algo oscuro. Comprensión. Ella a mí, susurró. Yo creía que me dolía la cabeza. Creía que me estaba volviendo loco. No te estabas volviendo loco. Te convirtió en una marioneta. Desde el pasillo sonó el agua del váter. El matón volvía. Ignacio, Laura le apretó la mano. Tenemos que irnos. Ahora. Con este diario la hundimos. Y recuperamos el piso. Pero tienes que venir conmigo. Él miró la puerta y luego a Laura. Su cara se torció en una mueca de dolor y rabia. Recordó todas esas mañanas en las que despertaba sin acordarse de la noche anterior. Recordó cómo su madre le acariciaba la cabeza y le acercaba una taza del brebaje. Nos vamos, exhaló. Le agarró la mano y no la llevó hacia la puerta, sino hacia el balcón. ¿Quién anda ahí?, rugió el matón entrando en la habitación. Pero ellos ya estaban pasando por encima de la barandilla. Ignacio, de pronto ágil, bajó primero y la sostuvo. Se deslizaron por la escalera oxidada mientras arriba llovían insultos. Abajo los esperaba el padre. Ya tenía el motor encendido. Se metieron de un salto en el coche y el sedán arrancó, dejando atrás un hogar que ya no era suyo, pero cuya verdad ahora llevaban en las manos. Condujeron en silencio unos 20 minutos, serpenteando por calles secundarias para asegurarse de que no los seguían. El padre los dejó junto a una vieja caldera en las afueras, un lugar desierto. Allí podían hablar. Ignacio se sentó en un bloque de hormigón, agarrándose la cabeza. Temblaba. No se sabía si de frío o de abstinencia, su cuerpo reclamaba la dosis habitual de té de la que lo habían cortado. Laura sacó un papel doblado. Era un análisis toxicológico. En la primera entrada al piso, cuando buscaba los documentos de los créditos, había cogido pelos del cepillo de Ignacio, ni sabía por qué, solo por si acaso. Se los dio a una conocida del laboratorio de la panadería, que lo envió a una clínica privada. El resultado llegó aquella mañana, mientras Laura estaba en libertad bajo fianza. Mira, le plantó el folio delante. Ignacio alzó los ojos apagados. ¿Qué es? Un análisis espectral de tu pelo. ¿Ves esta línea roja? Fenobarbital. Y esta, haloperidol. Psicofármacos durísimos. Se usan en psiquiatría para suprimir agresividad en pacientes violentos. Él miraba el gráfico sin parpadear. Te estuvo dando esos 6 meses, siguió Laura, rematándolo con hechos. Tu madre te convirtió en un vegetal. No estabas cansado, estabas drogado. Cada vez que firmabas un crédito, cada vez que gritabas a mi madre, no era tu voluntad, era química. Ignacio agarró el papel, lo arrugó en el puño y de repente aulló. Un gemido sordo y terrible, como un animal herido. Zorra, escupió. Mi propia madre, ¿cómo pudo? Si yo lo hice todo por ella. Yo. Se echó a llorar. No como en el hospital, de cara a la galería. Lloraba de verdad, con mocos, con hipo, tragándose la rabia y el horror. Laura esperó. No le daba pena, pero lo necesitaba. Cuando él se calmó un poco, ella se sentó a su lado. Podemos hundirla, dijo, fría. Tenemos el diario. Tenemos el análisis. Pero no basta. Un juez puede decir que el diario son delirios de una vieja y que las sustancias te las tomabas tú. Necesitamos su confesión. Ignacio levantó la cabeza. No iré a verla, susurró él. Tengo miedo. Ella volverá a echarme algo en la bebida. Irás, lo cortó ella. Porque es la única manera de salvar tu pellejo. Eres cómplice de fraude, Ignacio. Vendiste un piso que pusiste a tu nombre con una donación falsificada. Pediste préstamos con documentos falsos. Si no demostramos que estabas incapacitado bajo los efectos de medicamentos, te sentarás en la cárcel junto a ella. Él se estremeció. La prisión le daba más miedo que su madre. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en voz baja. Te daré una grabadora. Irás a verla. Dirás que huiste de mí, que intenté secuestrarte, pero lograste escapar. Dirás que tienes síndrome de abstinencia, que te sientes mal. Le pedirás medicinas.
Que sea ella quien diga que te da, que nombre el fármaco, y que confirme que el dinero lo tiene ella. Ignacio guardó silencio largo rato, mordiéndose los labios. Era débil. Estaba roto, pero el instinto de supervivencia aún chisporroteaba en su interior. ¿Y yo? Preguntó al fin. ¿Si ayudo no me meterás en la cárcel? Laura lo miró. A su marido, que la había traicionado, que había echado a su madre, que había vendido su casa. Lo odiaba, pero ahora necesitaba una victoria, no venganza. Si recuperamos el piso y metemos a Augusta en prisión, no presentaré denuncia contra ti, mintió ella. O tal vez no mintió. Aún no lo había decidido. Obtendrás un certificado de incapacidad mental en el momento de las operaciones. Anularán los créditos. Quedarás limpio. Pero tienes que hacerlo. Ahora. Él asintió. Dame la grabadora. Llegaron a la casa que Augusta había alquilado. Era un edificio nuevo de lujo en el centro. Las ventanas del quinto piso brillaban con una luz cálida y acogedora. Allí arriba, ella bebía té comprado con su dinero y, segaramente, celebraba la victoria. Ignacio se colocó el diminuto micrófono bajo el cuello de la chaqueta. Laura comprobó la conexión. El sonido era limpio. Ve, dijo. Yo escucharé desde el coche. Si pasa algo, subiremos con mi padre. Él salió del coche, encorvado, miserable, y se dirigió al portal. Ella se puso los auriculares. El corazón le latía tan fuerte que le golpeaba las sienes. Se oyó como llamaba al interfono. ¿Quién? La voz de Augusta sonaba alerta. Mamá, soy yo. Abre. Me encuentro mal. El zumbido de la cerradura. El ascensor. El timbre de la puerta. Ignacio, exclamó ella al abrir. Dios mío, ¿dónde estabas? Ya iba a llamar a la policía. Esos bandidos dijeron que te habías escapado con esa psicópata. Ella me secuestró. Ignacio interpretaba su papel, y la voz le temblaba de forma convincente. Apenas logré huir. Mamá, me estalla la cabeza. Dame té. DS. No tengo fuerzas. Se oyó como entraban en el piso. La puerta cerrándose. El roce de las zapatillas. Siéntate, hijo, siéntate. Su voz se volvió suave, melosa. Mamá lo arreglará todo. Mi pobre niño. Esa bruja te ha martirizado. El tintinear de la vajilla. El ruido del hervidor. Mamá, empezó Ignacio, tal como habían acordado. ¿Y qué me das exactamente? Con ese te pierdo la memoria. Hoy olvidé cómo firmé la venta del piso. ¿Eso es normal? Una pausa. Larga, espesa. Solo se oía el agua hirviendo. Es normal, cariño, normal, respondió al fin, y en su voz apareció un matiz de acero. Es por los nervios. No necesitas recordar tonterías. Solo descansar. ¿Y el dinero? Siguió presionando Ignacio. ¿El dinero del piso lo tienes tú? David llamó, amenazó. El dinero está en un lugar seguro, sonrió ella con sorna. David ya recibió lo suyo. El resto es nuestro. Para una nueva vida. Sin esa pobretona de Laura. Mamá, pero tengo miedo, gimoteó Ignacio. ¿Y si se enteran de las pastillas? ¿De que yo estaba fuera de mí? Se oyó un sonido, como de una taza puesta sobre la mesa. Bebe, ordenó ella. Dime qué es, estalló de pronto él. ¿Es haloperidol? Lo sé. Laura hizo un análisis. Me estabas envenenando. Silencio. Laura contuvo la respiración. Ahora empezaría a justificarse. Diría que era por su bien. Pero en lugar de excusas, oyó una risa. Baja, seca, chirriante. ¿Envenenando? Repitió con burla. Qué palabra tan grosera, Ignacio. Yo te corregía. Tú eres un tonto, débil, sin voluntad. Si no te hubiera corregido, seguirías apretando tornillos en una fábrica por unas migajas. Y así somos millonarios. Me hiciste drogadicto, gritó él. Soy tu hijo. Y entonces ocurrió algo que Laura no esperaba. ¿Hijo? Bufó ella. Ay, no me hagas reír. ¿Qué? La voz de Ignacio se quebró. ¿De verdad pensabas que yo podría parir a una basura así? Su voz se llenó de veneno. Mírate, eres un trapo. Te saqué de un orfanato cuando tenías 3 años, solo por el piso que daban a los tutores. Y por las ayudas. En los auriculares cayó un silencio mortal. Laura dejó incluso de respirar. ¿Qué estás diciendo? Susurró Ignacio. La verdad, dijo ella con dureza. Eras mi proyecto empresarial, Ignacio. Una inversión a largo plazo. Primero el piso del Estado, luego las ayudas, luego tu sueldo, y ahora, el golpe final.
El piso de tu mujercita y sus ahorros. Esos son mis dividendos por 30 años de aguantar tus mocos. Tú mientes, lloraba él. Laura oía cómo lloraba. Los documentos de adopción están en la caja fuerte, junto con el dinero, lo remató ella. Puedes mirarlos, si no has olvidado leer. No eres nadie para mí, Ignacio. Solo una herramienta. Y ahora esa herramienta se ha roto. Así que bebe tu té y cállate. Mañana nos iremos a Cancún, y tú serás un niño obediente. Si no, te entregaré a la policía como organizador del fraude. Y yo quedaré limpia, solo una vieja enferma engañada por su hijo adoptivo drogadicto. Un golpe, una silla cayó. No voy a beber, aulló Ignacio. Bebe, bestia, chilló ella. Se oyó un forcejeo, el ruido de la vajilla rompiéndose. Papá, vamos, gritó Laura, arrancándose los auriculares. Salieron del coche y corrieron hacia el portal. Su padre arrancó la puerta magnética de un tirón, sin buscar las llaves. Subían las escaleras de 2 en 2. Quinto piso. Tras la puerta se oían gritos y estruendo. Te voy a matar, gritaba Ignacio. Maldita. No llamaron. El padre tomó impulso y embistió la puerta con el hombro. La cerradura crujió, pero resistió. Segundo golpe. La puerta se abrió de par en par. Irrumpieron en el piso. La escena era aterradora. En medio del salón, cubierto de fragmentos de una vajilla carísima, Ignacio estrangulaba a Augusta. Estaba sentado encima de ella, con el rostro púrpura y los ojos desquiciados. Augusta jadeaba, arañándole la cara con sus uñas pintadas. «Basta», gritó Laura, lanzándose hacia ellos. El padre apartó a Ignacio como si fuera un gatito. Él rugía, intentando soltarse, escupiendo saliva. «No es mi madre», gritaba. «Me compró. Me utilizó». Augusta tosió, llevándose la mano al cuello. Los miró, a Laura, a Gregorio, al Ignacio enloquecido. Y de pronto sonrió. Una sonrisa espantosa, triunfal. «Pues ya está», ronqueó. «Ahora sí que vas a ir a prisión. Por intento de asesinato. Y hay testigos». Señaló a Laura y a su padre. «¿Confirmarán que me estaba estrangulando? ¿O quieren ir ustedes también como cómplices?» Laura sacó la grabadora del bolsillo y pulsó el botón de stop. «Lo confirmaremos», dijo, mirándola fijamente. «Confirmaremos cada una de tus palabras, Augusta, sobre las drogas, sobre el fraude, y sobre cómo liquidaste tu proyecto empresarial. La grabación se está subiendo a la nube. La policía ya viene». La sonrisa desapareció de su rostro. Por primera vez en todo ese tiempo, Laura vio en sus ojos un miedo real, animal. Comprendió, era el final. Pero aún no sabía qué final exactamente la esperaba. La policía llegó rápido, pero no dejaron que se llevaran a Augusta de inmediato. Laura lo sabía, si entraba sola en el despacho del investigador, se escabulliría. Fingiría un infarto, sobornaría a alguien, inventaría otra mentira. Necesitaba un hinchamiento, moral, pero público. Obligó a todos a bajar al patio del viejo edificio. Augusta caminaba en silencio, rodeada por el padre y por Ignacio, que la miraba con un odio tan intenso que parecía derretir el aire. Ya se estaba reuniendo una multitud. Laura había llamado a todos. A los vecinos que habían visto cómo echaban a su madre. A David y a sus cobradores, prometiéndoles devolver el dinero si venían de inmediato. Incluso al policía de barrio que su padre conocía de un antiguo trabajo. Cuando llegaron, el patio estaba lleno. La gente murmuraba, comentando los últimos chismes. Al verlos, todos callaron. Laura salió al centro, sosteniendo el teléfono conectado a un altavoz portátil que había pedido prestado a los chicos del patio. «Escuchen todos». Su voz vibraba de tensión. «Vieron cómo echaron a mi madre a la calle. Oyeron que yo era una drogadicta y una envenenadora. Ahora escuchen la verdad». Ella pulsó play. La voz de Augusta se extendió por el patio. Limpia, clara, sin interferencias. «Tú eres mi tontito. Débil, sin voluntad. Yo te corregía. Te saqué del orfanato. Solo por el piso. Eras mi proyecto empresarial». La multitud soltó un jadeo. La señora Valentina se persignó. Las vecinas que todavía ayer le susurraban a Laura a la espalda, ahora se tapaban la boca con la palma de la mano. «El piso de tu mujercita y sus ahorros. Esos son mis dividendos». Laura vio cómo cambiaban las caras. El desprecio se transformó en shock. Y Augusta se quedaba allí, pálida pero erguida, tiesa como un palo. No bajaba la mirada.
Cuando terminó la grabación, cayó el silencio. Un silencio terrible, pesado. Eso es un montaje, gritó de pronto Augusta. La voz se le quebró en un chillido. Es una IA. Hoy se puede falsificar cualquier cosa. Ella se lo inventó todo para manchar el nombre de una mujer honrada. Honrada. David dio un paso al frente. Estaba junto a su coche, con los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado estaban esos mismos nuevos dueños que ayer les estaban forzando la puerta. Dijiste que el dinero se fue al tratamiento de tu nuera, gruñó David. Y en la grabación dices que lo tienes en la caja fuerte. Yo me equivoqué, Augusta empezó a retroceder. David, lo habíamos hablado. El trato queda cancelado, intervino uno de los nuevos dueños. Escupió a sus pies y miró a Augusta con rabia. Nos metiste en una estafa, vieja. Ahora esa grabación está en la nube, la policía viene, y si no nos zafamos, nos encierran como cómplices. La operación del piso es ilegal, el tipo iba colocado, todos los papeles son falsos. El juez lo anulará igual, pero nosotros además nos comemos una condena. Así que devuelve la pasta mientras somos buenos. No tengo, chilló ella. Me lo gasté todo. En la caja fuerte, recordó Ignacio. Estaba junto a Laura, mirándola con ojos vacíos. Ella lo dijo, el dinero en la caja fuerte, junto con los documentos de adopción. La multitud empezó a zumbar. Los vecinos comenzaron a gritar maldiciones. Ladrona. Bruja. Envenenaba a un niño. Augusta miró alrededor, acorralada. No había salida. A la izquierda, la policía. A la derecha, los matones. Enfrente, los vecinos furiosos. Y entonces decidió jugar su última carta, la más ruin. Metió la mano en el bolso. El policía se tensó, buscando la funda del arma, pero ella no sacó un arma. Sacó una hoja de papel doblada. ¡Alto! Gritó, agitando el papel. No lo saben todo. Yo callé porque tenía miedo, pero ahora voy a hablar. La gente se quedó quieta. No fui yo, señaló con el dedo hacia Rosa, que estaba sentada en un banco, sostenida por el padre. Fue ella. Rosa. Ella lo ideó todo. ¿Qué? Laura se quedó helada. ¿Estás loca? Aquí está el recibo. Augusta sacudió el papel triunfal. Rosa Baranova me pidió prestado $50,000 hace un año. Con recibo. Los perdió jugando a las cartas. Y para devolver la deuda me propuso el plan del piso. Dijo, quítale el piso a mi hija, me da igual, con tal de saldar las deudas. Aquí está su firma. Le plantó el papel bajo la nariz al policía. Él frunció el ceño, examinándolo. Parece auténtico, murmuró. La firma se parece. Todos se volvieron hacia mamá. Rosa palideció tanto que casi se volvió transparente. Se llevó la mano al corazón. Yo nunca, susurró. ¿Dios por qué? Miente, chilló Augusta. Es una vieja ludópata, todo el barrio lo sabe. Me chantajeaba. Me vi obligada a seguirle el juego para salvar a la familia de sus acreedores. Por un segundo flotó la duda. A la gente le encantan los escándalos, y la versión de la suegra ludópata era demasiado jugosa como para descartarla de inmediato. Incluso David alzó una ceja, interesado. Laura sintió que el suelo se le abría bajo los pies. ¿De verdad iba a librarse? ¿De verdad iba a darle la vuelta otra vez? Si ahora empezaban a verificar el recibo, aquello se alargaría meses. Y eso mataría a mamá allí mismo, en ese banco. Entonces el padre dio un paso al frente. Gregorio, que todo ese tiempo había permanecido como una roca silenciosa detrás de mamá, sacó del bolsillo un viejo móvil de teclas. Me tienes hasta aquí, Augusta, dijo con calma, pero su voz se impuso al murmullo del patio. ¡Ay, cómo me tienes! Pulsó un par de botones y activó el altavoz. Del teléfono brotó la voz de Augusta, pero no era la grabación de la grabadora de Ignacio. Era una llamada telefónica. Sí, Ángela, todo va según el plan. Esa idiota de Rosa ni se dará cuenta de que la están incriminando. Encontré su vieja libreta de recetas, copié la firma. Haremos un recibo por 50,000. Si Laura empieza a husmear, se lo encajo a su madre. Diré que la vieja se volvió loca con el juego. ¿Quién le va a creer a una maestra enferma? Y yo quedaré como víctima de las circunstancias. Augusta se quedó clavada, con la boca abierta. El papel con el recibo falso se le cayó de las manos y fue planeando lentamente hasta el barro. Tú, ronqueó. ¿De dónde? Tú misma me llamaste, Augusta. Hace 3 días, sonrió el padre. Por accidente. Se te debió apretar el teléfono en el bolso.
Yo contesté y oigo tu voz. Estabas charlando con tu sobrina, sin saber que yo seguía en la línea. Al principio quise colgar, pero luego oí el nombre de mi hija y activé la grabación. Media hora escuchando cómo discutían el plan. La multitud estalló. Ahora ya nadie dudaba. Los vecinos empezaron a corear. Cárcel, cárcel. Augusta retrocedió. Chocó con la espalda contra el coche de David. Él se estiró el cuello lentamente, con un crujido. ¿Y bien, señora Antans? Dijo el policía, sacando las esposas. Parece que el concierto ha terminado. Acompáñeme. Augusta se movió para huir, pero David, con pereza, le puso la zancadilla, y ella tropezó, cayendo de lleno en un charco. Esta vez nadie creyó que se encontraba mal. La levantaron con brusquedad. Le cerraron las esposas. Ella alzó la cabeza. El peinado se le había deshecho, el rímel se había corrido, convirtiéndole la cara en la máscara de un payaso de película de terror. Los recorrió a todos con una mirada delirante. Ustedes se van a arrepentir, siseó. Soy una mujer enferma. A mí no me pueden meter en la cárcel. Tengo un certificado. El certificado lo revisaremos, respondió el policía con frialdad, empujándola hacia el coche, junto con el notario. El coche con las luces azules se fue entre aplausos. Laura se acercó a mamá. Ella lloraba, hundida en el hombro del padre. Se acabó, mamá, dijo Laura, abrazándolos a los dos. Se acabó. Pero se equivocaba. Lo más difícil todavía estaba por delante. Les tocaba recoger los escombros en los que se había convertido su vida. Las 2 semanas siguientes pasaron como en una niebla, pero no era una niebla de miedo, sino de papeleo interminable. La investigación avanzó a una velocidad que Laura nunca había visto. Al parecer, el caso se volvió mediático. El video del linchamiento en el patio sumó cientos de miles de visualizaciones y era imposible taparlo. A Augusta la encerraron en el calabozo esa misma noche. Le imputaron 5 cargos: estafa a gran escala, falsificación de documentos, lesiones intencionales, tráfico ilegal de sustancias potentes y calumnia. La lista era tan larga que el fiscal tardó 10 minutos en leerla. Ángela se derrumbó en el primer interrogatorio. Tal como Laura había pensado, la cobardía pudo más que los lazos de sangre. Entregó a su tía con todo a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Contó todo: las autorizaciones falsas, los certificados médicos amañados, y cómo Augusta planeaba meter a Laura en la cárcel para quedarse con el piso sin obstáculos. La compraventa del piso fue anulada por el juez en un tiempo récord. Y no por la firma falsificada de Laura. El peritaje caligráfico no pudo demostrar de manera concluyente la falsificación. Ignacio, de verdad, se había esmerado. Se anuló por otro motivo. El informe toxicológico y la grabación de la confesión de Augusta demostraron que Ignacio, al firmar todos los documentos, estaba bajo el efecto de psicotrópicos y no podía comprender sus actos. Todas las operaciones realizadas por él durante el último año fueron declaradas nulas, incluida la donación del piso y su posterior venta. Los nuevos dueños ni siquiera se resistieron. La investigación les devolvió el efectivo incautado a Augusta y desaparecieron, deseándole suerte a Laura como despedida. Al parecer, incluso los matones tienen algún código de honor. O simplemente no querían problemas con un caso tan sonado. Las llaves del piso volvieron a sus manos. Laura estaba en el recibidor de su casa. Todo estaba en su sitio: los muebles, el papel pintado, incluso el olor de su suavizante favorito aún flotaba en el aire. Pero ella sentía vacío. Esa casa ya no era suya. Estaba profanada. Allí Augusta envenenaba a Ignacio. Allí arrastraron a su madre por el suelo. Allí cada rincón gritaba traición. No podía vivir allí. No podía dormir en el dormitorio donde su marido se convirtió en un vegetal. No podía beber té en la cocina donde se planeó su asesinato. La decisión llegó al instante. Puso el piso a la venta. No infló el precio. Quería vender rápido. El comprador apareció a los 3 días. Una pareja joven, con los ojos brillantes, esperando un bebé. No conocían la historia de ese lugar y, gracias a Dios, mejor así, que lo llenaran de una energía nueva, limpia. El dinero de la venta Laura lo repartió con dureza y justicia. Primero cerró todas las deudas reales que pesaban sobre la familia. No las que Ignacio había contraído para su madre, esas se anularon como fraudulentas, sino sus viejas obligaciones, las deudas del padre, los créditos de mamá. Quería que empezaran con una hoja en blanco. Después se reunió con Ignacio.
Él la esperaba en una cafetería, flaco, nervioso, con la cara gris. Había pasado por un curso de desintoxicación, las pastillas habían salido del cuerpo, pero el alma se había quedado mutilada. La miraba como un perro apaleado. Laura, empezó él, intentando tomarle la mano. Quizá podamos empezar de cero. Yo no tengo la culpa. Estaba enfermo. Lo arreglaré todo. Ella apartó la mano. No, Ignacio. Estabas enfermo, sí, pero eras débil incluso antes de las pastillas. Le permitiste hacerlo. Nos traicionaste no cuando firmaste los papeles, sino cuando elegiste el camino fácil, cuando decidiste que tu madre era más importante que tu esposa. Ella dejó un sobre la mesa. Aquí hay $5,000. Es tu parte. Considéralo una compensación por 10 años de matrimonio. ¿Y eso es todo? Se quedó mirando el sobre. ¿Y dónde voy a vivir yo? Donde quieras. Eres un hombre adulto, Ignacio. Tienes brazos y piernas. Ponte a trabajar. Pero en esta ciudad no quiero volver a verte. Si te veo, la conversación será corta. Él cogió el sobre. En silencio. Ni siquiera dio las gracias. Se levantó y se fue, encorvado. Laura lo vio alejarse sin sentir nada salvo alivio. Había cortado la gangrena. Duele, pero es necesario para seguir viviendo. Con el dinero que quedaba se compró una casa. No un piso, sino una casa de verdad. Pequeña, de ladrillo, con porche y parcela. Y lo más importante, estaba justo al otro lado de la valla de la casa de su padre. Simplemente retiraron una parte de la valla y unieron los terrenos en un gran patio familiar. Pasaron 2 meses. Era un día cálido de otoño, de esos en los que el sol brilla suave, despidiéndose antes del invierno. Estaban sentados en el porche nuevo. Olía a manzanas y a madera recién cepillada. Mamá, sonrosada y revivida, andaba trajinando en el arriate. Plantaba tulipanes para la primavera. En sus movimientos ya no quedaba aquella debilidad de anciana que tenía en el piso. La tierra cura. La libertad cura. Papá arreglaba el escalón de entrada, golpeando con el martillo. Aquel sonido rítmico, seguro, era la mejor música. Volvía a ser el cabeza de familia, fuerte, necesario. Laura sirvió té en las tazas nuevas. El teléfono sobre la mesa vibró. Llamaba Pedro, el director de la panadería. Señora González, su voz sonaba inusualmente salamera. Buenas tardes. ¿Cómo va el descanso? Normo, respondió ella, seca. Oye, mira, es que sin ti esto se ha parado. Los nuevos tecnólogos son unos inútiles, que Dios me perdone. Están sacando producto defectuoso, las pérdidas son terribles. Hemos estado pensando ¿y si vuelves? Estoy despedida con causa, le recordó ella. ¿Qué causa? Soltó una risita nerviosa. Eso fue un malentendido. Lo hemos anulado todo. Rompimos la orden. Te estamos esperando. Y no como tecnóloga. ¿Qué te parece subdirectora de producción? Sueldo y medio. Despacho propio. Tú eres una mujer de hierro, necesitamos a alguien así. Pondrás orden. Ella sonrió, mirando a mamá, que le hacía señas con la mano, con los guantes manchados de tierra. Lo pensaré, Pedro, pero las condiciones serán mías. Las que quieras. Te esperamos el lunes. Colgó. La vida se enderezaba. Una vida que ella le había arrancado a mordiscos al destino. De Ignacio llegaban rumores. Alguien lo vio en la estación de autobuses, subiendo a uno hacia el norte. Dicen que se alistó como peón en una obra. Allí es donde debe estar. El frío se lleva rápido la tontería de la cabeza. Quizás se haga hombre, o quizás se pierda. Ya no era asunto suyo. El teléfono pitó otra vez. Notificación del canal de noticias de la ciudad, última hora. El caso de la viuda negra ha sido enviado a juicio. Laura abrió la noticia. Una foto de Augusta tras las rejas, en la sala del tribunal. Tenía un aspecto espantoso, había envejecido 10 años, el pelo canoso, el rostro torcido. Leyó el texto por encima. La acusada entonces ha sido declarada imputable y comparecerá ante el tribunal. Sin embargo, el proceso se celebrará en un régimen especial. Según informaron los médicos del centro de detención, a raíz del estrés la acusada sufrió un ictus isquémico con una extensa afectación de los centros del lenguaje del cerebro. Su vida no corre peligro, pero las secuelas son irreversibles. Llegó a la última línea y se quedó inmóvil. A Antan se le diagnosticó una afasia motora grave. La acusada comprende el habla dirigida a ella, pero ha perdido por completo la capacidad de hablar.
Según el dictamen de los especialistas, la recuperación de la función del lenguaje es poco probable. Laura dejó el teléfono y miró al cielo. Una mujer que destruía vidas con su lengua venenosa. Una mujer que mentía, calumniaba, manipulaba las palabras como un malabarista con cuchillos. Una mujer cuya voz era su arma principal. Ahora guardaría silencio. Se sentaría en la jaula, escucharía la sentencia, escucharía las maldiciones de la gente engañada, escucharía el silencio de la celda. Y no podría decir ni una sola palabra en su defensa. Ni siquiera podría pedir ayuda. Era peor que cualquier condena. Era la justicia suprema. Laura, la llamó mamá. Ven, mira qué bulbo he encontrado. Enorme. Voy, mamita, respondió ella. Se levantó, llenó los pulmones con el aire otoñal y caminó hacia el jardín. Delante estaba el invierno, pero lo sabía, lo superarían, porque ahora estaban sobre su propia tierra. ¿Y nadie me oyen? Nadie se atrevería a moverlos de allí. Bueno, amigos, pues esta ha sido la historia. La verdad, mientras se la leía, a mí mismo se me ponía la piel de gallina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Actuó bien Laura? Fue dura con Ignacio, lo echó, le dio dinero migajas. Pero, por otro lado, las traiciones no se perdonan, ¿no? ¿O había que darle una segunda oportunidad? Al fin y al cabo era víctima de las circunstancias, su madre lo estaba drogando. ¿Y qué me dicen de Augusta? Perder la voz para una mujer así quizás sea peor que la muerte. El destino, cuando quiere, sabe golpear justo donde duele. Escríbanme en los comentarios qué opinan. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Laura? ¿Perdonarían al marido? ¿O también lo mandarían a la calle? Me interesa muchísimo su opinión, comentemos. Si la historia les enganchó, si les hizo sentir, por favor denle me gusta. Eso ayuda a que el canal crezca y podamos traerles nuevas dramas de la vida real. Y suscríbanse para no perderse el próximo video, el siguiente argumento será aún más fuerte, se lo prometo. Les deseo todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventanita. Por favor, hagan clic ahí, encontrarán otras de nuestras historias más interesantes.